que desciende desde su espíritu o desde la presencia yo soy, es la mínima indispensable para que el individuo pueda pensar, sentir, hablar y actuar, sin hacerse demasiado daño. ¿Me siguen? ¿Alguien tiene una virome por ahí? Sí. El rayo de luz que conecta nuestro espíritu o la presencia yo soy con el cuerpo o la personalidad, ese rayo de luz se conoce como el cordón plateado. En la Biblia es mencionado como el cordón de plata. En la India lo llaman el sutratma. Entonces, en la mayoría de la gente, ese cordón plateado tiene más o menos el diámetro de una lapicera. Esta es una lapicera un poquito ancha. Sí, de una virome, que es más o menos como medio centímetro de diámetro. Pero en la medida en que la personalidad se va haciendo consciente, el ser inferior se va haciendo consciente que el verdadero ser es el espíritu, que el cuerpo físico no es más que un instrumento, un vehículo a través del cual el espíritu se manifiesta en el plano físico, pero que nosotros no somos el cuerpo, no somos ni siquiera la mente, nosotros somos el verdadero ser, pura luz, perfección. Entonces, y la personalidad comienza a conocer y a estudiar los principios universales y adecuar su vida al cumplimiento de estos principios universales, como el principio de mentalismo, pensando en forma positiva, decretando y hablando solamente el bien de sí mismo y de los demás, viviendo de acuerdo con la ley de causa y efecto, haciendo solamente el bien a otros, de modo tal que solamente regrese a nosotros el bien que le hemos hecho a otras personas. Entonces la presencia yo soy va haciendo descender un flujo más importante de energía, y eso hace que el cordón plateado se vaya ensanchando, y se puede ensanchar cientos de veces ese cordón plateado, lo que representa que esa personalidad o el ser inferior va recibiendo decenas, cientos de veces más energía que un ser humano común. Pero, ¿por qué? Porque la está utilizando solamente para el bien, para bendecir a los demás. ¿Vamos? Bien. Entonces, recuerden eso, la importancia de conectarnos con el ser interno para desarrollar estos poderes. Es por eso que Jesús podía curar con su palabra, hasta resucitar un muerto, porque el caudal que recibía del plano espiritual era tan grande, ¿sí? Y él hacía uso de eso solamente para la perfección, que manejaba un poder igual al de miles de personas. Seguimos. Leamos todo. Vamos a recordar entonces qué son los decretos. Un decreto positivo es un mantra con una o varias palabras de contenido positivista que con determinado pensamiento, sentimiento, entonación, intensidad y ritmo puede producir efectos positivos definidos. La Biblia nos enseña que el universo fue creado por el poder de la palabra. Cuando en el Génesis leemos que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y comenzó la creación. Es decir, Dios creó con el poder del decreto. Pero eso no solamente lo dice la Biblia, lo mismo lo leemos en los Upanishads, que son los textos sagrados de la India, donde se explica que el universo es creado por el poder de Parabrahman, que es el nombre que se le da a Dios cuando se autorreconoce y pronuncia el verbo sagrado, el verbo creador. Precisamente este primer mantra, prácticamente el primer mantra cósmico, hágase la luz, lo podemos realizar cuando tenemos un corte, ¿sí? Te vino el verano, baja de tensión, le quito poder, se te cortó la luz, podés decretar, hágase la luz, y decretar y mentalizarlo hasta que la luz vuelva. Y te digo una cosa, le pueden cortar la luz a todos los barrios, a toda la ciudad, y en tu barrio, en tu manzana, hay luz. Porque vos estás decretando luz. Hágase la luz. Bien.
O podemos decretar también paz si hace falta, como por ejemplo ha ocurrido estos últimos años, que cuando han habido algunas apariencias de foco, de ausencia de paz, ha salido el Papa o alguna autoridad religiosa a pedir que se ore por la paz y ha logrado frenarse el desencadenamiento de un conflicto bélico. Podemos decretar: yo decreto paz. Gracias, paz. Bien. Para no decretar dificultades es conveniente no usar el término problema, porque usted habla de problema. Oh, tengo un problema, está trayendo eso, le quito poder. Por eso en metafísica hablamos de situaciones o de apariencias. Cuando decimos que es una apariencia para referirnos a algo negativo, es para reconocer y que nuestro inconsciente vaya dándose cuenta y grabando que lo negativo no es real. En Oriente se dice que todo lo negativo es maya o ilusión. Es lo mismo a lo que nos referimos cuando decimos que una enfermedad, una escasez económica o una guerra, le quito poder, son apariencias. ¿Por qué? Porque no son reales, no existen por sí mismas. Son producto de la mala calificación de la humanidad. Y así como los seres humanos generamos con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras o acciones negativas estas apariencias, nosotros también podemos disolverlas. Entonces ya saben, para referirse a lo negativo decimos apariencia de tal cosa. O sencillamente situación, hay una situación a resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque como explica el arcángel Zadkiel en el libro Poder de la Invocación, el nombre de una entidad o de una persona es una parte de la misma y atraerá su atención sin lugar a dudas. Eso es un poder de invocación que es natural en el ser humano. Cuando usted piensa o pronuncia el nombre de una entidad o de un ser, atrae algo de la energía de ese ser. Eso es maravilloso porque si usted lo usa para el bien, cuando usted piensa en Jesús o habla de Saint Germain o de la Virgen María o de un ser de luz, usted está atrayendo la atención algo de la energía de ese ser. Fantástico. En eso reside el poder de la invocación. Pero al revés, cuando hablamos de cosas discordantes, atraemos las energías relacionadas con ello. Cuando la gente, le quito poder, pero tengo que poner un ejemplo. Cuando usted habla de la guerra, le quito poder, en los planos internos, la gente que a lo largo de siglos, miles de años, ha peleado unos con otros, han creado lo que se llaman pensamientos formas. Todo lo que usted piensa y siente crea una forma de energía mental y emocional en los planos invisibles. Usted no la ve, pero eso es real y existe y está ahí. Es una apariencia, pero está ahí. Vamos. Entonces, por principio de vibración, esos pensamientos formas, sean positivos o negativos, se agrupan. Entonces, todos los pensamientos forma de guerra, le quito poder, se reúnen y forman grandes egregores. Un egregor es una entidad negativa creada por los pensamientos y sentimientos mal calificados de la humanidad que busca sobrevivir, alimentarse a través de los pensamientos y los sentimientos y acciones de los seres humanos. Cada vez que alguien se pelea, está dándole de comer a un egregor de conflicto, de guerra. Le quito poder. Hay algunas partes en el mundo, y no hace falta que las mencionen, ustedes se van a dar cuenta, donde desde hace 4 o 5 mil años viven ininterrumpidamente en conflictos bélicos. Porque los egregores de guerra en esa zona cubren países por lo grandes que son. Así como hay otras regiones de la Tierra donde hay grandes egregores de miseria y pobreza, y la gente hace siglos que pasa hambre, quito poder. Cuando una persona pronuncia el nombre de uno de esos egregores, lo atrae. Entonces, lo que usted no quiera,
que ocurre en su vida, no lo mencione porque lo está atrayendo. Y al revés, las cosas lindas y bellas que quiera, hable de ellas, piense en ellas y las va a atraer, le van a suceder. Y si tiene que mencionarlas por algún motivo, recuerde hablar de apariencia de. Además, mejor que hablar de la apariencia de guerra, le quito poder, sería hablar de una apariencia de ausencia de paz. Una apariencia de ausencia de salud, para no referirse al opuesto. Y no atraer un egregor de falta de salud. Bien. La Biblia también nos hace mención en otros fragmentos acerca del poder de la palabra. Hay un fragmento, unos versículos donde nos habla claramente acerca de esto, y es el comienzo del Evangelio de San Juan, que empieza con estas palabras. Fíjense, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué verbo sería ese? Cuando estudiamos un idioma, ¿cuál es el primer verbo que aprendemos? El verbo ser. ¿Por qué? Porque el ser es la primera acción de todo ser. Toda entidad que existe, que vive, su primera acción es ser. Porque si usted no es, no existe. Y si no existe, no puede hacer nada. Por eso el primer verbo que se estudia es el verbo ser. El ser es lo que era al principio, lo que era con Dios y lo que era Dios. Dios es el ser universal. Lo que la teología o la religión llama Dios es lo mismo que la filosofía y la metafísica llaman el ser, que si lo asumimos en primera persona es yo soy. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe, existe gracias a la energía del ser, o la energía del yo soy, que es lo mismo que decir Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Esto qué significa? Que lo han interpretado como que Jesús nació y encarnó. Pero si usted le hace una interpretación metafísica a este versículo, eso lo que significa es que todo lo que nosotros decretamos con el poder de la palabra se hace carne, se manifiesta en el mundo material. Podemos así, por ejemplo, decretar cualquier cosa positiva que nos haga falta y decir: yo decreto la sustancia ilimitada de dinero. Gracias, Padre. Bien, el mantra del yo soy. Leamos todos. El decreto mantra que se hace usando por delante el yo soy es el más poderoso que se puede realizar en cualquier idioma, ya que pone en acción la plenipotencial actividad de Dios para que se produzca aquello que se dice después de pronunciar este verbo poderoso. ¿Cómo es esto? Cuando usted dice yo soy, toda la energía divina que está alrededor de nosotros en la atmósfera está a la expectativa para ver qué es lo que vamos a decir después de yo soy y cumplirlo. Si usted dice yo soy inteligente, esa energía que está alrededor de nosotros en la atmósfera se pone en acción para volvernos inteligentes, despiertos, sabios. Si usted dice yo soy burro, le quito poder, esa energía se pone en acción, ¿sí? Porque a usted le salgan unas orejas largas como a Pinocho y empiece a cometer errores en todo. Ese es el poder del yo soy. El yo, ¿por qué? Porque el yo soy es el nombre de Dios, el nombre del verdadero ser. Cuando en metafísica hablamos de que el yo soy es el nombre de Dios, eso no es un invento ni siquiera del maestro Saint Germain. Eso el primero que lo dio a conocer en Occidente fue Moisés. Cuando, al escribir los primeros libros de la Biblia, en el Éxodo, cuenta que
se encontró con la presencia de Dios en el monte Sinaí y cuando le preguntó su nombre, Dios le dijo, yo soy el que soy, o yo soy lo que yo soy. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Yo soy. Y yo no sé por qué después hicieron algo. Que de ahí, y sí sé, en realidad después les cuento por qué. De ahí en adelante usted empieza a leer la Biblia y no vuelve a leer el yo soy en ninguna parte. Lo que lee es Yahvé, Jehová o el Señor. Ya les voy a explicar después de dónde salió todo eso. Pero lo que quiere decir Yahvé, Jehová y lo que está representado por la palabra Señor es yo soy. Ahí debería decir yo soy, que es el nombre de Dios. Ahora, la gente lee. ¿Quién se ha leído la Biblia? Levántame la mano. Bueno, unos cuantos, bastante han leído la Biblia. Uno se lee la Biblia, o ese pasaje en particular, y dice, qué interesante, yo soy lo que yo soy. Y sigue leyendo. Y resulta que, gente, ahí tenemos la clave. Pero es una clave tremenda. No han hecho hasta series de televisión. El nombre de Dios. Uy, ¿cuál será el nombre de Dios? Pero si está en todas las Biblias. Nadie se acuerda. Lo leyeron y ese pasaje lo saltaron. ¿Sí? Porque leemos a veces muy superficialmente. Como leemos la revista Cara, gente, leemos la Biblia. ¿Sí? Muy superficialmente. Ahí dice de todo, gente. Ahí, si usted entiende esto, usted tiene resuelta la mitad de su vida. Cuando Dios le dice, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, y Dios le responde, yo soy lo que yo soy. Fíjense algo, no le dijo, yo soy Pepita Pérez, yo soy Josefo. No le dijo, yo soy Amon-Ra, que lo hubiera entendido Moisés, porque Moisés había vivido en Egipto. Había sido instruido por el sacerdocio y lo hubiera entendido perfectamente. Si le hubiera dicho, yo soy Isis, hubiera entendido. No, Dios le dijo, yo soy lo que yo soy. Cuando usted dice, por ejemplo, yo soy Yana Pini, o yo soy Analía Trota, eso quiere decir que usted no es Alejandra, que usted no es Jimena, que usted no es Delia. Y que no hay ninguna otra Analía que anda por ahí. Soy esto. Se está definiendo, se está limitando. Cuando Dios dijo, yo soy lo que yo soy, no se limitó a una porción del ser. Lo que estaba expresando es que Él era el ser infinito, ilimitado, el ser universal. Esto ocurrió en este lugar. Aquí vemos a Rubén Cedeño hace años atrás, en el lugar donde todavía hoy está la zarza de Moisés. Gente, la energía fue tan grande cuando Dios se manifestó ahí que la zarza todavía está viva. Y pasaron como más de 3000 años. Ahora, ¿qué quiso decir entonces? ¿Qué es el ser universal? Vamos a explicar. Dios es el ser. El ser es aquello que permite que las cosas sean y existan. ¿Esta copa existe? Sí. Existe porque el ser permita que exista. Porque dentro de la copa o en la esencia de la copa, mejor dicho, no está el ser. La esencia de la copa es el ser. Ustedes están ahí sentados y yo aquí de pie y existimos, el cuerpo existe, gracias a la energía del ser, a la energía divina. En la lámina de la presencia yo soy, que es una representación, un dibujito para explicarnos como si fuéramos niñitos, estas cuestiones que han hecho que los filósofos y los intelectos más brillantes de la historia de la humanidad se rompan la cabeza para entender esto que es tan difícil. Entonces, en la lámina de la presencia los tenemos explicados en palabras de centavo. Arriba vemos representado el ser, o el yo soy, abajo el cuerpo, o la personalidad. Y en el medio un rayito de luz por donde baja la energía del ser. Mientras a través de ese rayito de luz baja la energía del ser,
el cuerpo existe, vive. Cuando ese rayito de luz se retira del corazón, el cuerpo se muere y deja de existir. ¿Qué es lo que permite que algo exista? La energía del ser. ¿Se entendió? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. La copa no puede decir yo soy una copa, ni tiene un cordón plateado. No importa. Entonces, Pero el que la fabricó usó la energía del ser a través de su cerebro, su sentimiento y su cuerpo para fabricarla. Todo lo que existe, existe gracias a la energía del ser, porque fuera del ser no hay nada. Lo que no es el ser no existe. Porque algo que no es, no existe. ¿Vamos? Bien. Entonces, ser es sinónimo de ¿qué? De existir. Es sinónimo de vivir. Muy bien. Eso significa que entonces Dios, que es el ser, es la vida. Dios es el ser. Dios es lo que permite que las cosas existan. Por lo tanto, Dios es la vida. No es que Dios está vivo. Óiganme bien. Dios no es que está vivo. Dios es la vida misma. O el ser. Y si la acción de ser se asume en primera persona, es yo soy. La primera acción y la única acción eterna de todos nosotros es la acción de ser. La primera acción de todo ser que existe, de todo ente que existe, es la acción de ser. Porque si no soy, ¿qué pasa? No existo. Y si no existo, no puedo cantar, no puedo bailar, no puedo pensar, no puedo comer, no puedo beber, no puedo jugar, no puedo hablar por teléfono, no puedo hacer nada. Entonces, primero soy y después puedo hacer todo lo demás. ¿Vamos? Si esa acción la asumo en primera persona, por ejemplo, la acción de cantar, si la asumo en primera persona es yo canto. La acción de bailar, si la asumo en primera persona es yo bailo. Si la acción de ser la asumo en primera persona es yo soy. ¿Vamos? Y esa acción en nosotros es eterna. El ser, óigame esto, el ser es lo único eterno. Porque el ser no tiene lo contrario. Lo opuesto al ser no existe. Me explico. Yo puedo cantar o no cantar. ¿Existe el no cantar? Sí. Ustedes no están cantando, por lo tanto, ahí están el no canto. Pero el no ser no existe. El ser no tiene opuesto. Por lo tanto, el ser es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Es lo único eterno. Ahora, eso tiene algo interesante. Si el ser es eterno, porque es la vida misma, desde el punto de vista físico, científico, es la energía. La energía es eterna. No tiene principio ni fin. La energía solamente se modifica la forma en la que se expresa, pero no deja de existir nunca. Entonces, el ser es el cuerpo. no. Lo que verdaderamente somos es el cuerpo. No. ¿Por qué? Porque el cuerpo deja de existir. Porque el cuerpo nace y muere. Lo que nosotros verdaderamente somos no puede ser el cuerpo, porque el cuerpo no es eterno. Ahora, nosotros podemos entonces comenzar a meditar, a reflexionar para descubrir qué es lo que verdaderamente somos. Porque si no somos el cuerpo, ¿qué somos? Pero decimos energía, bueno, y es una palabra, pero de eso no tenemos conciencia. Ahora usted puede llegar a darse cuenta realmente de qué es lo que es lo que es, meditando en el nombre de Dios. Yo soy lo que yo soy.
para descubrir qué es lo que eso significa, qué es lo que eso es. Y meditando en el yo soy, lo que yo soy, uno puede arribar a eso, a hacer contacto con el ser. Ese nombre que le dio Dios a Moisés no era un nombre para que no se lo memorice y ya, o para que lo repita como loro. Es para meditar y hacer contacto, conciencia con lo que uno mismo es. Entonces, yo soy es sinónimo de yo vivo, yo existo. En la religión nos han enseñado que Dios tiene tres características. Es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Muy bien. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ok, ¿por qué? El ser o Dios es omnipotente porque no hay poder más grande que el poder de hacer que las cosas existan, vivan. El hombre que se crea el más poderoso, o que aparente ser el más poderoso, usted dice, oh, pero Donald Trump es muy potente, y Putin ni te cuento, son los hombres más poderosos del mundo en este momento. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. ¿Sí? Ellos, el poder que tienen no es propio. En algún momento, no es porque les desee esto, pero en algún momento, por ley natural, esos cuerpos, que hoy les damos el nombre de Putin o Donald Trump, van a dejar de existir. Y el poder de presidentes de Estados Unidos, de Rusia, se acaba ahí. Si no se acaba antes, obviamente, con unas elecciones. Por lo tanto, el poder ese no es de ellos. El poder es del ser que permite que esos cuerpos existan. O sea, el ser es más poderoso que ningún otro ente, porque es el único que tiene la capacidad de hacer que algo sea, exista, viva. Nosotros no somos dueños ni del cuerpo que usamos, mucho menos de la ropa que le ponemos al cuerpo. Y el día en que se corte ese cordón plateado, gente, hay que dejar el cuerpo, la ropa, todo. Por eso, Dios es omnipotente. Y no es que es muy poderoso o el más poderoso, es todo el poder que existe. Y eso es lo que se conceptualiza como el rayo azul. El rayo azul, que además de poder es omnipotencia, es principio, espíritu, fe, fuerza, poder, voluntad, entusiasmo, protección, sacrificio. Podemos decretar: yo soy protección omnipotente de Dios. Muy bien. Usted puede decretar la protección omnipotente de Dios, que nadie te puede tocar porque Dios está contigo y te protege. Entonces, la omnipresencia. ¿Qué significa omnipresencia o omnipresente? Que está en todas partes. Muy bien, el ser está en todas partes. ¿Por qué? Porque todo lo que está en algún lado existe. Todo lo que está en algún lado, lo que ocupa algún espacio, lo ocupa y está allí porque existe. Lo que no existe no está en ninguna parte. Eso quiere decir que en todas partes donde haya algo o exista algo, está el ser. El ser, por lo tanto, es omnipresente. Esa omnipresencia es lo que se conceptualiza como el rayo rosa del amor divino, de la omnipresencia, que también es cohesión, sensibilidad, gratitud, diplomacia, actividad, tolerancia. Podemos decretar: yo soy el amor omnipresente de Dios. Muy bien. Y Dios, el ser, es conciencia. También, no es que sea consciente, sino que es la conciencia misma. Y como está en todas partes, es omnisciente. Es decir, todo lo sabe, porque está en todas partes.
y es lo que se conceptualiza como el rayo dorado de la sabiduría, inteligencia, iluminación, observación, intuición, genio y comprensión. Podemos decretar: yo soy la omnisciencia divina. Muy bien. Todo esto que hemos conversado acerca del ser en pocos minutos lo explica en otras palabras el maestro Saint Germain cuando dice: la vida en todas sus actividades, donde quiera que ella se manifieste, es Dios en acción. Donde quiera que haya vida, donde quiera que haya algo exista, allí está Dios, porque Dios es la vida. Yo soy es la plena actividad de la vida. Yo soy es la plena actividad de Dios. Allí el maestro Saint Germain nos está diciendo, en pocas palabras, que Dios es la vida, que Dios es el ser. O sea, Dios no es un viejo barbudo sentado en una nube como lo pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Dios es la vida, Dios es el ser. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, dime. No, yo quería saber si los decretos pueden ser hacia otras personas, para hacerle un bien a otra persona, o tienen que ser siempre personales. Buenísima tu pregunta. Vos podés hacer decretos por vos o por otra persona. Siempre que esos en realidad siempre los podés hacer. Ahora, siempre deben ser positivos. Y nunca deben ir en contra del libre albedrío del individuo. Ahora, ¿por qué podemos hacer decretos por otra persona? Te explico. Como el ser o el yo soy está en vos y también está en la otra persona porque es omnipresente. Si decimos que Dios es omnipresente, quiere decir que Dios está en todas partes. Dios tiene que estar dentro mío y dentro tuyo. Si yo estoy viendo una persona que está sufriendo o tiene una apariencia de enfermedad, por ejemplo, yo puedo decretar: yo soy la salud divina manifestándose en ti. Y en el nombre del ser o de Dios que está dentro de ambos, decretar por él. Yo soy la protección divina manifestada en esa persona. Si es lo que requiere. Ahora, el tema, ¿cuál es? Que como la persona tiene libre albedrío, yo le estoy decretando salud, pero si él vive pensando: yo estoy enfermo, me duele todo, me voy a morir. Entonces, él le está cerrando la puerta de su conciencia al decreto positivo que le estamos lanzando. Pero, aún así, ese decreto positivo que le lanzamos tiene que actuar primero haciendo que él cambie su actitud negativa. Y es por eso que los decretos funcionan más rápido cuando la propia persona los hace para sí mismo. Cuando es la propia persona en la que quiere realizar el cambio. Pero se puede decretar por los demás, por supuesto que se puede. De hecho, se puede usar ese poder del yo soy y calificarlo positivamente a través de la afirmación. Vamos todos. Yo soy feliz, yo soy positivo, yo soy amor. Yo soy la inteligencia perfecta activa en este cerebro. Yo soy la salud perfecta ahora manifestada en cada órgano de mi cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿por qué no apareció después más el nombre del yo soy? Gente, le voy a explicar. Porque los hebreos, que fueron los judíos, que fueron los que recibieron esta enseñanza, para no correr el riesgo de usar negativamente el yo soy, reemplazaron en adelante en la Biblia el nombre de Dios por, ya van a ver por qué, por Señor, por la palabra Señor. El nombre de Dios en hebreo se escribe con 4 consonantes que son Yod, He, Vav, He. El hebreo es muy particular, no tiene vocales, solamente se escriben consonantes y cuando se lee usted le va intercalando las vocales. No me pregunten cómo hacen porque yo todavía no hablo hebreo. Pero así es. Entonces, las 4 consonantes del nombre de Dios son Yod, He, Vav, He. Y eso es lo que se llama el tetragramatón, que son las 4 letras del nombre de Dios. Que causalmente, fíjense que en castellano también son 4 letras. D, I, O, S. Ok.
Esas 4 letras son las 4 letras en realidad del verbo ser en idioma hebreo. Pero hay una característica. En el lenguaje, en la lengua hebrea, no se puede decir yo soy. O sea, la conjugación del verbo ser en primera persona no existe. La cancelaron para no correr el riesgo de usar el nombre de Dios en forma negativa. Pero eso, que me perdonen, es una tontería, gente. ¿Por qué? Porque lo que usted diga de los demás es lo mismo que si lo dijera de usted. Usted dice, usted no puede decir yo soy burro, pero puede decir, ella es burra. Me quito poder. Resulta que el ser que se manifiesta en la otra persona es el mismo ser que se manifiesta en mí. Por lo tanto, lo que digo del otro lo estoy diciendo de mí. Cuando hablamos de no usar negativamente el yo soy, es la conjugación del verbo ser en todas las personas. Es no hablar mal ni pensar mal de uno ni de los otros, porque el ser que se manifiesta en todo lo existente es el mismo ser. ¿Vamos? Además que cuando yo pienso, siento y hablo, la energía que califico es la mía propia. Si usted dice a fulano es un estúpido, y usted está calificando la energía con estupidez, pero ¿cuál es la energía que está calificando? La nuestra. La de usted. Así que usted está usando su propia energía para convertirla en estupidez. Se la lanza al otro, y si el otro está abierto a lo negativo, le va a llegar. Pero por ley de causa y efecto, después le va a devolver. Y el que se vuelve estúpido es usted. Llama a Violeta, le quito poder. Se la explico así, de esta forma, para que lo entiendan. Cuando lo malo que pensamos y hablamos de los demás, lo estamos hablando y pensando y sintiendo de nosotros mismos. Por eso, gente, hay que volverse así un ser inofensivo. Que todo lo que usted piense, siente y diga sea bueno. Bien. Entonces, los hebreos comenzaron a utilizar la palabra Adonai. Adonai quiere decir Señor. Y es por eso que usted en la mayoría de las Biblias hoy en día lee el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y Jesús en el Nuevo Testamento nos hace hablar del Padre. Pero no mete el nombre de Dios. Ok, para no usarlo más. Fue mucho tiempo después, pero incluso mucho tiempo después de Jesús, que a alguien se le ocurrió, como en el siglo III de nuestra era, intercalar a las 4 consonantes del nombre de Dios, Yod, He, Vav, He, las vocales de Adonai. Y así salió Yahovah o Yahvé, que en castellano, Jehová o Yahvé, que es, mucha gente por ahí anda diciendo, sí, por el nombre de Dios, que Jehová o Yahvé. Gente, Jehová o Yahvé, que ni siquiera fue lo que le dijo Dios a Moisés, lo que significa es, yo soy. Ahí lo que hay que meter es, yo soy. Bien, entonces fíjense una cosa, si usted empieza a leer la Biblia y a meter el yo soy, ¿dónde va? Se nos hace luz en la mente. Por ejemplo, leyendo los mandamientos. Uno de los mandamientos nos dice, no tomarás el nombre del yo soy, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente el yo soy a quien use su nombre en vano. ¿Qué es usar en vano el nombre del yo soy? Estar usando el yo soy para decir cosas que sean inferiores a la perfección divina. Es como maldecir a Dios, o usar el nombre de Dios de forma destructiva. Es usar el yo soy solamente para decir cosas bonitas. Y fíjense que en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir, y Jesús nos pone a rezar todos los días en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. ¿Cuál es ese nombre que tenemos que santificar, el nombre de Dios? El yo soy. ¿Y qué será santificar el nombre de Dios o el yo soy? Usar el yo soy solamente para hablar cosas santas de Él. Y no decir nada negativo con el yo soy. Miren cómo cambia, cómo uno puede hacer luz en la mente y descubrir maravillas al saber que el nombre de Dios es yo soy. Vamos a hacer este tratamiento que se llama Divina Presencia Yo Soy. La divina presencia de Dios yo soy es salvaguardia. Yo soy mi protección. La divina presencia de Dios yo soy es inteligencia. Yo soy la sabiduría.
La divina presencia de Dios, yo soy, es amorosa. Yo soy amor. La divina presencia de Dios, yo soy, es armonía. Yo soy armonioso. La divina presencia de Dios, yo soy, es vida. Yo soy salud. La divina presencia de Dios, yo soy, es opulencia. Yo soy la provisión ilimitada de dinero. La divina presencia de Dios, yo soy, es tranquilidad. Yo soy la paz. La divina presencia de Dios, yo soy, es misericordia. Yo soy la ley del perdón. Gracias, Pablo. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente entonces no actúa de acuerdo a este conocimiento, no actúa de acuerdo a esos mandamientos de Moisés que nos hablan de no usar en vano el yo soy, o a la enseñanza de Jesús que nos habla de santificar el nombre de Dios o el yo soy? Jamás hagas uso de ningún decreto o mantra con una finalidad egoísta, para que se cumplan solo tus deseos personales, dañando a los demás o impidiendo el cumplimiento de su libre albedrío. Volviendo a tu pregunta. Cuando uno hace un decreto por los demás que va en contra del libre albedrío de la persona, por ejemplo, tenés el hijo, ¿no? Adolescente que está terminando el colegio y quiere ver qué va a seguir en la universidad o qué carrera va a hacer. Y el chico quiere ser músico y dice, no, los músicos se van a morir de hambre, yo quiero que mi hijo sea abogado. Ese decreto va en contra del libre albedrío de la otra persona, es mal uso de la energía negativa. Le estás haciendo daño a tu hijo. Vos podés decretar iluminación, sabiduría, podés decretar que se le manifieste su plan divino de perfección. Es decir, se puede decretar lo que sea absolutamente bueno para todos. Pero no podés intrometerte en el libre albedrío de otra persona. Es decir, yo quiero que fulano haga esto, quiero que fulanito se enamore de mí. Porque eso es brujería. Eso es magia negra. ¿En serio? Sí, nos parece gracioso, pero no es gracioso. Y por eso después salen mal esas cosas. Después te terminas casando y demás, y termina siendo todo un infierno. Porque si no era la voluntad de Dios, el plan divino de perfección, y te estabas entrometiendo en el libre albedrío de los demás, gente, eso sale un desastre. Bien, esto hace que se caiga en la magia negra, se ennegrezca la corriente de vida y se pierda parte de la evolución. Es horrible lo que pasa. Lo mismo cuando se maldice. ¿Maldecir qué es? Maldecir es decir lo malo. Siempre que hablamos, o estamos bendiciendo o estamos maldiciendo. Bendecir es decir el bien. Cuando usted habla algo bueno de usted o de otros, está bendiciendo. Y cuando habla algo negativo, está maldiciendo. Es mal calificar la energía pura y perfecta de la divina presencia yo soy por medio del pensamiento, el sentimiento y la palabra. Esto se le devuelve a la persona que maldice. También las bendiciones se devuelven por ley de causa y efecto. Por eso jamás hay que maldecir, porque toda maldición vuelve sobre el que maldice, el que la echa. Y si la persona es un estudiante espiritual, peor, porque la persona está desenvolviendo poder en la palabra. Ustedes no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero haciendo decretos en las clases, haciendo afirmaciones, haciendo los servicios, van desarrollando un poder en el verbo, un poder creador en la palabra, que siempre debe ser usado para el bien. Y por eso también es necesario, como hablamos al comienzo de esta segunda parte, meditar diariamente en nuestro ser interior e ir desarrollando autocontrol de las emociones y de los sentimientos, para jamás, por un arrebato emocional, hacer un uso negativo de ese poder de la palabra. Emmett Fox cuenta que él vio cómo un estudiante de metafísica echaba una maldición y la maldición se le devolvía en el momento como un bólido de fuego y caía muerto. Yo he visto conocido muy de cerca a una persona que
metafísica, esta persona, que supo que su expareja, bueno, la expareja la abandonó por otro. Y fue tanta la furia que agarró que se fue hasta donde estaba su expareja y le echó una maldición en el nombre del yo soy. Le quita poder. Que se le devolvió de inmediato. Empezó con problemas psicológicos, psiquiátricos, terminó medicada. El negocio que tenía era un negocio floreciente, se le vino todo abajo. La gente que la rodeaba la empezó a abandonar y se quedó sola. La vida se le volvió un 8. Un 8 es como que se le enredó toda. Entonces, cuidado, gente, que desarrollar autocontrol para jamás, en un arrebato de furia, de celos, de bronca, echar una maldición cuando uno está desarrollando o ha desarrollado ya mucho poder de la palabra. Jamás eso debe suceder. Bien. La bendición. ¿Qué es la bendición? Leamos todos. Es el decreto mediante el cual se le imprime la gracia divina a una persona, situación, lugar o cosa. Lo que se bendice aumenta y prospera. Solo se debe bendecir el bien en todo. Muy bien, todo lo que uno bendiga debe bendecir el bien. Por ejemplo, Dios bendice tu bien. Pues si usted echa bendiciones al voleo, bendice todo, la bendición aumenta. Aquello es lo que le lanza. Entonces usted está con una persona enferma y Dios te bendice o te bendigo. ¿Le bendice la enfermedad? También. Solamente debemos bendecir el bien. En ese caso podemos decir Dios bendice tu salud o bendigo tu salud perfecta, bendigo tu inteligencia, ¿no? Bendigo tu buen humor, si es lo que necesitas, o bendigo tu bien. Podemos decir eso, solo debemos bendecir el bien o lo bueno afirmando Dios bendice tu bien. Muy bien. Avanzamos. La bendición también se puede utilizar para multiplicar lo que haga falta, lo que uno quiera. Cuando damos un dinero, cuando pagamos algo, una cuenta en el banco o en la verdulería, recuerden siempre de decirle al verdulero, Dios bendice tu provisión divina. O cuando uno recibe el pago de algo o el sueldo, Dios bendice y multiplica esta provisión divina. En mis manos, en las manos que le damos. Para que así siempre tengamos y en abundancia. ¿Cómo van a decir entonces? Dios bendice y multiplica tu provisión divina. Cuando estemos atravesando una situación a la que no le encontremos salida, algo que no comprendamos, podemos decretar: bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Cuando hay esa situación, usted viene decretando y no sabe qué pasa, por qué no se está transformando, por qué está ocurriendo eso. Y dice, pues si yo no generé nada, ¿por qué me está pasando esto? Haga ese decreto y va a ver cómo algo se va a hacer luz en su interior o algo va a suceder y le va a aclarar la situación y cómo resolverla. Vamos de nuevo. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Esto es una forma de que se manifieste ese refrán que solemos usar vulgarmente, de que no hay mal que por bien no venga. Que es cierto. Lo aparentemente malo siempre ocurre por algo bueno. Y con la bendición del bien lo que hacemos es que rápidamente podamos ver cuál es el bien detrás de esa situación aparentemente desafortunada. Conciencia de unidad. Uno no debe ser egoísta. Lo bueno que afirma y desea para sí mismo también lo tiene que decretar para los demás. Entonces lo que usted pida es pedirlo esto lo pido para mí y para todo el mundo. Usted no puede ser egoísta y decir, yo decreto que mi negocio vaya muy bien y que entonces la competencia. Yo decreto que mi negocio prospere, volverme rico y la competencia se funda. No, gente, le quito poder porque eso es una maldición. Y por ley de causa y efecto se te va a devolver y el que se va a fundir sos vos. Entonces hay que decir, y lo que decreto para mí, lo decreto para todo el mundo y que la competencia también se haga millonaria. Todos nos hagamos ricos. O también se dice, lo mismo decreto para todo el mundo en armonía para
bajo la gracia y de manera perfecta. Muy bien. Vamos a hacer este tratamiento para mí y para todo el mundo. Decreto el bien para mí y lo afirmo para todo el mundo. Decreto la inteligencia para mí y la afirmo para todo el mundo. Decreto el amor para mí y lo afirmo para todo el mundo. Decreto la belleza para mí y la afirmo para todo el mundo. Decreto la salud para mí y la afirmo para todo el mundo. Decreto la opulencia para mí y la afirmo para todo el mundo. Decreto el perdón para mí y lo afirmo para todo el mundo. Gracias, Padre. Bueno, ya les hablé de que uno con Dios es la mayoría, porque solamente existe una voluntad, que es la voluntad del ser, la voluntad divina. Y lo que vaya en contra de la voluntad divina no puede ser eterno. Es una apariencia, algo circunstancial. Entonces, cuando un ser humano se hace uno con la voluntad divina, porque el deseo que tenés es inegoísta, beneficia a todo el mundo, no le hace daño a nadie, tu voluntad y tu decreto es el decreto de Dios. Así que después de hacer ese decreto podés afirmar: yo con Dios soy la mayoría. Muy bien. Y ya para concluir, esto que me encanta. Entonces está todo esto que hemos estado conversando, lo van a encontrar ustedes en el pequeño librito que se llama Los Decretos. Dice Rubén Cedeño en este libro: cuando te digan algo bueno y bonito, no lo rechaces por modestia. A veces la gente, ¿no? Y algún que otro metafísico te dice: pero qué linda estás. Ay, no tanto, me hubiera gustado arreglarme más. Pero no es que te estoy haciendo un decreto positivo. Uno lo que tiene que decir es: gracias, Padre, yo soy aceptando. O la persona saca, no sé, vamos a tomar un helado y alguien saca la plata para pagar. ¡Oh, qué rico! Que sos millonario. No, que voy a ser millonario. No sea tonto, diga gracias, Padre, para que se le manifieste el decreto. Pero qué bien que estás, bajaste unos kilos. No, que voy a bajar si con todo lo que he comido en el verano. Diga, gracias, Padre, yo soy aceptando, porque esos son decretos positivos que nos están lanzando y que si los aceptamos, se manifiestan. Pero si los negamos, no. Así que ya saben, a todo lo bueno y positivo hay que decirle: gracias, Padre, yo soy aceptando. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Si la hay, dime. ¿Se puede nacer yo soy nato de chiquita? ¿Cómo? ¿Se puede ser nato de chiquita yo soy? Por ejemplo, a mí me pasó a los 5 años. Sí. Yo vivía en el campo. Ajá. Y yo no sabía lo que era una ciudad, un pueblo, nada. Sí. Y yo abajo un árbol era un año mío, ¿no? Ajá. Y yo decía que yo me iba a tener una casa linda, me iba a casar de blanco. Sí. A tener una... Y lo estabas decretando. Pero tenía 5 años. Sí. ¿No importa? A los 5 años sos un ser humano encarnado, tenés mente, tenés boca, podés pensar, podés decretar. Eso pasa. Si lo haces con fe y convicción, eso es un decreto que en algún momento se va a manifestar. Esto no es cuestión de edad, es cuestión de pensarlo y ponerle sentimiento a lo que uno decrete y después también mantenerlo al decreto. Todos los decretos o tratamientos hay que mantener el estado de conciencia, porque si usted hace un decreto, yo voy a la clase metafísica, sí, yo soy la resurrección de la vida, yo soy opulencia divina, ¿sí? Entonces nos vamos para la casa, ¿sí? Llegamos a la casa, che, no tengo un mango, no sé qué vamos a hacer mañana, y así, ya echaste por la borda todo. Estás empezando a ponerle obstáculos a los tratamientos positivos que hiciste. No hay que mantener el estado de conciencia y no aceptar nada que sea diferente a lo bueno que has decretado. Bien. Los niños cuando ven en las películas con monstruos, después dicen: yo soy el monstruo no sé cuánto y te voy a matar y te voy a asesinar. Bueno,
Por eso los padres pueden controlar un poco eso, ¿no? Es responsabilidad de los adultos que educan a los niños ver qué es lo que le vas a permitir ver o no ver. Porque mira, pasa una cosa, a veces tenemos un doble mensaje. Si en la película, ¿sí?, hay dos adultos medio desnuditos ahí dándose un beso y demás, y le cambiamos inmediatamente la señal, ¿no? Nos da vergüenza, nos escandalizamos. Y a fin de cuentas lo que están haciendo esos dos seres humanos ahí dándose besitos o demás es amarse. Pero entonces lo vemos con Stallone o Rambo disparando y masacrando, ¿sí?, media hora, una hora con la ametralladora, cientos de personas, y lo dejamos que el chico lo vea. Claro. Así, la violencia no hay problema, pero el amor o el sexo, no. Eso es un doble discurso que le estamos dando a nuestros hijos, ¿sí? No les digo que los pongan a ver una película pornográfica, no. Pero sean conscientes que lo que es realmente dañino es lo otro. Los adolescentes que les fascinan todos esos muertos vivos y los sacan a ver las películas cuanto más sanguinarias. Bueno, pero es por eso hay que empezar de jovencito, porque cuando ya llegó adolescente ya es más difícil cambiarlo. Hay que empezar de pequeñitos, ¿sí? Cuidando que vean películas, programas que sean constructivos, educativos, que los ayuden a tener una mentalidad sana, positiva. Si alguien iba a preguntar por ahí atrás. Dime. Sí, yo quería preguntarle, en la oración científica, Sí. ¿no?, cuando se hace el decreto, ¿no es cierto?, ese decreto, por algo determinado, no se tendría que volver a repetir porque es como que se deshace, ¿no es cierto? No. Los decretos se pueden repetir rítmicamente para que vaya acumulando el tratamiento de fuerza, lo que se llama el momentum, el ímpetu, hasta que se materialice. Ahora, esa repetición puede ser rítmica, es decir, bueno, yo voy a hacer este decreto 2 veces al día o 1 vez al día, y mantener el ritmo, y ya y dejar. El problema es cuando la gente empieza a repetir, o sea, a lo mejor el decreto que hice no funcionó, no tuvo poder, por eso lo repito. Entonces, cuando la persona lo está repitiendo por una cuestión de inseguridad, lo que le está poniendo al decreto es ese sentimiento de inseguridad, y con la inseguridad no va a lograr mucho. ¿Vamos? Es lo mismo que pasa cuando, después de hacer un tratamiento, estamos todo el tiempo viendo y no se manifestó. ¿Y cuánto se demorará? ¿Y cuándo va a ser? Usted tiene que dejar tranquilo el tratamiento que actúe. Usted haga el decreto y deje que actúe. Y si se ha planteado hacerlo rítmicamente, digamos 1, 2, 3 veces al día, hágalo en ese ritmo. Pero después déjelo tranquilo, deje que la energía actúe. Porque si no, sucede como cuando usted pone una torta en el horno y cada 5 minutos abre el horno para ver, ¿sí?, si la torta ya se cocinó. Si la torta necesita una hora, usted tiene que dejar el horno cerrado 1 hora. Porque si empieza a abrirlo y cerrarlo, ¿saben lo que pasa, no? Se viene abajo la torta, se pincha la torta y no se termina de cocinar, sale mal. Es lo mismo con el tratamiento. Háganlo rítmicamente. ¿Por qué es necesario la mayoría de las veces hacer el decreto rítmicamente? Pero eso no significa estar todo el tiempo mirando a ver qué es lo que está pasando y cómo está funcionando. Porque además uno le pone bloqueos. Por ejemplo, les explico el bloqueo cuál es. Cuando usted tiene preconceptos de cómo el tratamiento se va a manifestar. Cuando usted tiene un prejuicio, un preconcepto de cómo debe manifestarse el decreto, usted está limitando a Dios. Usted le quiere decir a Dios cómo es que Dios tiene que hacer las cosas. O usted está diciendo a la vida cómo es que tiene ella que actuar. Digo, ¿usted qué sabe? Usted no sabe nada. Usted lo que le toca es hacer el decreto y deje que el decreto actúe. Permitidme. ¿Sí? Deje que el decreto actúe. Pues, miren, les voy a poner un caso porque esto pasó hace unos meses. Estábamos por hacer un viaje a Europa con un grupo de estudiantes de metafísica y éramos una lista, una cantidad de gente que se había sumado a hacer este viaje y todos venían.
Y a último momento me llama esta persona metafísica llorando, desconsolada, porque no podía viajar a último momento. Y me empieza a contar lo que le había pasado. Que ella tenía, ya hacía como 6 meses, un trabajo, y que ella había destinado que cuando cobrara ese trabajo, ese dinero lo iba a utilizar para el viaje. Y hasta que pasaron los 6 meses, el cliente no le pagaba, no compró el pasaje, me dice, me va a pagar la semana que viene, pero el viaje es mañana, y no me pagó, no compré. Digo, hay un error desde el comienzo. Vos hiciste un tratamiento para realizar un viaje, pero cuando vos dijiste, voy a usar este dinero, condicionaste el cumplimiento del tratamiento a que ese cliente te pague. No te pago, no hiciste el viaje. Ustedes tienen que hacer el tratamiento, decir, yo quiero hacer tal viaje e irme a este lugar. Y que después vea Dios, la vida, cómo te va a hacer llegar el dinero, el boleto o lo que sea. Pero no lo condicionen. ¿Se entendió? Sí. Ok. Porque puede ser que al condicionar lo que están haciendo, están cerrando todos los canales y dejando solamente uno abierto. De que o es como cuando ustedes piensan, que la plata me va a llegar, digamos, internamente la plata me va a llegar por el sueldo. O por un aumento de sueldo. Y si no le dan el aumento de sueldo. O el resultado de un juicio. O un juicio que va a salir, el juicio te desencarnaste y el juicio todavía no salió. No le cierren las puertas a Dios. Digan, los canales de Dios son infinitos. ¿Sí? Decrétenlo. Los canales de Dios son infinitos. Yo estoy abriendo todos los canales para mi suministro de dinero. Vamos. Yo estoy abriendo todos los canales para mi suministro de dinero. Gracias, Padre. Sí, otra pregunta. Venía. Sí, dime. No, que yo armo el decreto, determinado decreto, ¿no es Sí. cierto? Como se me van juntando, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Hay gente que, bueno, que tiene alguna apariencia, entonces se decreta, ¿no es cierto? Que esa apariencia se resuelva, de una apariencia de salud, lo que sea. Sí. Bueno, entonces yo lo que hago, pero capaz que lo hago yo, pero, o sea, lo hago con tanta intención, con tanta, ¿no es cierto? Con tanta fe, que en realidad, claro, con ímpetu, que en realidad el decreto se manifiesta. No lo repito tantas veces. Lo que sí ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Que yo, como se me juntan tantos decretos, yo cuando decreto algo nuevo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy hice un decreto, entonces digo también, como algo separado, digo que lo decretado anteriormente, que yo sé que Dios me lo va a cumplir, que se cumple. Está bien. Si te funciona, no hay problema. Gracias, Padre. ¿Quién quería preguntar? Sí, dime. Yo leí hace unos años, Sí. cuando uno arma un decreto, ¿no es cierto?, que con el ímpetu, con la eficacia de hacerlo con continuidad, cuando uno empieza con el estado de duda, de incertidumbre, de cómo va a ser el camino, por cuál va a venir dinero u otra cuestión, Sí. que hay que decir, yo no tengo temor, yo tengo fe. Claro, y claro. con eso se anula. Porque ella está hablando de la duda. Que la duda, el temor de que no se cumple el tratamiento, lo obstaculiza. La mayoría de los tratamientos que no se manifiestan es porque la persona empieza a dudar y la duda obstaculiza la precipitación de lo pedido. Sí. Y si por ejemplo uno necesita una operación Sí. y no se da, ¿qué es? ¿Porque no sirvió el decreto o porque la operación no tenía que completar? Todo lo que uno pida lo tiene que decretar en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Lo que se da es porque cumple con todo eso. Es en armonía para todo el mundo, es de acuerdo con la voluntad divina, es bajo la gracia y es de manera perfecta. Y lo que no se da es lo mejor porque o no te tocaba o no era lo mejor.
¿Sí? O se tiene que dar después, o lo que fuera. Dime. Cuando trabajo con el yo soy, Sí. o sea, si yo trabajo con el yo soy, tengo que estar extremadamente cuidadoso. Totalmente, siempre hay que estar atento y cuidadoso para solamente usarlo para el bien. Claro, porque si yo, no sé, decreto, yo soy la salud de Dios en mí, y después, no sé, por alguna cuestión, tengo algún malestar, y me empiezo a preocupar por ese malestar, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente decir, no lo acepto. Recordar que Dios es salud, que tu verdadero ser, tu presencia yo soy, es salud, es vida eterna, no se puede enfermar. ¿Mm? Y ordenarle al cuerpo que manifieste esa salud. Y no estoy haciendo causa con el yo soy, sí, o sea, por esta cosa de no usarlo en vano y que me vuelva. Si te quedas con la atención, donde está tu atención, en eso te convertís. Si te quedas con la atención puesta en lo negativo, en la apariencia, le estás dando energía. Si te sentís culpable porque has recaído, le pone más energía negativa. Sentirse culpable no sirve para nada, gente. Sencillamente, cuando uno se da cuenta que ha tenido una recaída, lo que hay que hacer es darse cuenta y volverle a poner la atención en el bien, en lo positivo. ¿Mm? Porque con el sentimiento de culpa, gente, lo único que hacen es magnificar y empeorar las cosas. Sí. Sí. Sí, perdón. Vos hablabas recién del yo superior. Sí. En ese canal. Recién estaba recordando una imagen de un santo que nombraste también, de que tenía una aureola. Ajá. ¿Tiene que ver con eso? No exactamente. La aureola representa la iluminación. Y de hecho es algo que hasta se puede observar, que cuando una persona está iluminada, o sea, está en contacto con su ser interno, se forma alrededor de su mente una aureola de luz. ¿Mm? Pero no es que sea esa aureola de luz su ser superior. Pero sí es un efecto del contacto de la personalidad con el ser superior. Bien. Dime. ¿Sí? ¿Tenías una pregunta ahora? ¿Se le puede enseñar a decretar a los niños? ¿O los niños aprenden de lo que nosotros hacemos o se los mantiene al margen de los decretos? Se les puede enseñar las dos cosas. Se les puede enseñar a decretar, pero lo que les enseñe es cumplirlo, porque si no, han oído el refrán, ¿no? Dale, cría cuervos y te comerán las aves. Usted, los metafísicos que tienen hijos, ¿no? Empiezan así, que hay que ser positivo, esto. Entonces el chico, usted cree que el chico no está aprendiendo nada, pero el chico está grabando todo. Y después cuando le escucha al padre o a la madre hablando negativo, ay, pero vos no eras metafísico. ¿Sí? O el chico dice, papi, mami, quiero el iPod. ¿Pero dónde voy a sacar la plata? ¿Qué te crees que somos millonarios? Pero, ¿y vos no eras metafísico? ¿No que se podía precipitar? Entonces, como te digo, se les puede enseñar, aunque ellos más aprenden por el ejemplo que por lo que le digan. Pero se les debe enseñar a decretar. Ahí lo que le puedo decir, bueno, sí, mira, todo es posible, pero lo tenés que decretar vos, porque el que tiene el iPhone sos vos. Entonces el que lo tiene que precipitar sos vos. ¿Sí? Vamos a hacer el decreto, tratamiento. Bueno, y a ver, y les digo, hacen el decreto y lo precipitan. Y lo precipitan. El iPod, lo que sea. Son tremendos. Bueno, gente, vamos a terminar aquí la actividad. Les agradezco mucho. Los voy a dejar con Analía Trota. Gracias.